Bienvenidos hermanos y todas las personas que nos ven a través de esa transmisión en vivo, acompañándonos a este servicio en gratitud a Dios. Nos regocijaremos con la banda juvenil, quienes entonarán la alabanza Gracia Sublime.
Les comparto este versículo de la Biblia en Proverbios 2:6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Dejo así el lugar al presbítero Guillermo Morales Reyes, quien nos compartirá la palabra con el tema Despertando tu generación. Bienvenidos una vez más a un estudio nuevo del libro de Isaías en esta hora, tomando en consideración la lectura del capítulo número 51 como base para el estudio que estaremos desarrollando. Quiero en esta hora, hermanos, leer los versículos 1 al 3 para comenzar este estudio. Amigo que estás en casa, gracias por estar ahora en línea, aquí recibiendo la palabra del Señor. Mira, los versículos 3 de este capítulo 51 de Isaías los tomaremos para comenzar el análisis de este estudio muy importante, el cual ya ha presentado nuestra hermana Hetze, y que debe de invitarnos a despertar la generación en la cual nosotros nos toca vivir. Dice así la bendita palabra de Dios: Oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuisteis cortado y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades. Cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Hasta aquí la palabra del Señor ha sido leída. Bueno, despertando tu generación. Amigos y hermanos, primero debemos de agradecer a Dios porque nos rescató de la muerte, de la miseria. Y hoy debemos también nosotros, por gratitud a lo que Dios ha hecho, despertar a los que van inconscientes a la destrucción. Ese es el enfoque del tema que ahora nos corresponde exponer. Toma lugar el tema que expongo si leemos los versículos 9 y 17 al principio. De estos dos versículos, dice en el versículo 9, despiértate, despiértate. En el versículo número 17 comienza diciendo, despierta, despierta. Dios nos está invitando a ser los instrumentos de Dios que debemos de levantarnos para poder proyectar los planes, los propósitos de Dios para esta generación. Podemos nosotros resignarnos, cruzarnos de brazos, podemos nosotros decir, no se puede, esto está difícil, o bien aceptamos la invitación de Dios para poder impactar la generación en la cual nos está tocando vivir. Voy entonces a poner en el estudio 3 ejemplos con los cuales intento ilustrar lo que otros ya hicieron, lo que otros lograron en su generación desde la historia bíblica. Y podemos entonces sentirnos desafiados a que si ellos lo hicieron con la ayuda de Dios, también nosotros podemos lograrlo. El primero que habla en el versículo número 2 dice, mirad a Abraham, vuestro padre. Mirad a Abraham, vuestro padre, y a Sara que os dio a luz.
porque cuando no era más que uno solo, lo llamé. Está hablando de Abraham. Hermanos, Dios tiene que llamar a Abraham, que cortar a Abraham de una cantera, y lo sacó de allí, de ese lugar que la Biblia registra como Ur de los Caldeos. Dios no llamó una multitud con Abraham, aunque él trajo a su sobrino, pero para el propósito de Dios, Dios lo está mirando a él y dice que él no era más que uno solo cuando lo llamó, y Dios lo bendijo y lo multiplicó. Bendito sea el nombre de mi Señor. Por lo tanto, debe dejarnos clara esta palabra, que no esperes que haya 100 contigo para entender el llamado. Que no esperes, hermanos, que en tu llamado vengan 20 más contigo. Dios, cuando llamó a Abraham, era él solo. Así lo explica una y otra vez esta porción. Y si Dios está llamando a despertar a una generación, entonces bendito sea el Señor, porque Él es el que bendice y Él es el que multiplica. No te canses en desilusionarte mirándote solo, porque el que bendice y multiplica es solo Dios, para la gloria y honra de su nombre. Por lo tanto, debemos de aceptar ahora cómo Dios tiene que cortar a Abraham de su tierra, tiene que sacarlo de allí. Cuando habla de la cantera, está hablando del lugar donde Dios lo tomó. Cuando se usa la palabra aquí, en este sentido, es como cuando se corta un trozo de piedra, se quita un trozo de piedra de la roca para poder darle forma. Dios está diciendo, yo corté a Abraham, de la cantera lo tomé, y no eran muchos, era él solo. Pero ¿qué hice con él? Lo bendije y lo multipliqué, bendito sea el Señor. Abraham aceptó el reto, aceptó el llamado, y con el respaldo divino, él levantó una generación, levantó una familia para Dios, levantó un pueblo para Dios. Después se habla de la descendencia de Abraham. Después se habla de la familia de Abraham, hablando por multitudes, por millares. ¿Y dónde comenzó toda la historia? En un hombre, en uno solo, cuando Dios lo llamó. Por lo tanto, debemos en esta hora de aceptar el desafío, contigo solo, en el llamado que Dios te hace. Es para que levantes su nombre en medio de una generación que Él quiere multiplicar en este tiempo para la gloria de su nombre. Segundo nombre que aparece aquí, directamente aparece el nombre de Rahab. El versículo 9 dice, despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. Y dice aquí la Sagrada Escritura, ¿no eres tú el que cortó a Rahab? ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿Quién era Rahab? ¿De dónde Dios cortó a Rahab? Amigos, Rahab vivía en el pueblo de Jericó y Dios había determinado destruir a Jericó. Dios había enviado ya su juicio de destrucción sobre Jericó. Pero esta mujer había oído quién era Dios y había entendido
cómo Dios obraba y cómo Dios respaldaba al pueblo de Israel. Quiso conocer a ese Dios, quiso venir con el pueblo de Dios, de tal manera que cuando los dos espías llegan, hermanos, ella los esconde y después de haber preservado su vida, ella le dice: por favor, yo necesito que ustedes me hagan una promesa. Yo quiero que cuando venga la destrucción a mi pueblo, que cuando Jericó sea destruida, la ciudad sea destruida, ustedes salven a mi familia. Yo quiero ser salva de la destrucción con toda mi familia, porque Jericó va a ser destruida. Hermanos, el Señor habló a través de aquellos siervos y les dijo: ten la seguridad que cuando venga la destrucción a este pueblo, tú y toda tu familia, los que estén en tu casa, van a ser salvos. Y sabe, hermanos, dice entonces la historia que cuando Jericó es destruida, cuando vino el juicio de Dios sobre Jericó, la familia de Rahab se puso a salvo, y entonces Dios cortó de Jericó a una familia, cortó de Jericó a una mujer que comenzó creyéndole a Dios, a una mujer que comenzó diciéndole a Dios: yo te necesito, sálvame porque mi ciudad será destruida. Y esa mujer con esa fe alcanzó a salvar a su familia para la honra y gloria de nuestro Dios poderoso. ¿A dónde fue Rahab una vez que fue cortada de Jericó? Rahab fue a integrarse al pueblo de Dios, al pueblo de los redimidos de Jehová, al pueblo que no cantaba destrucción, sino que cantaba victoria en el nombre del Dios Todopoderoso. No a un pueblo que había perecido, sino se había venido a integrar a un pueblo que era salvo, que tenía vida, que tenía éxito, gracias a que Dios estaba con él. Bendito su nombre. ¿Qué hizo Rahab? Despertó a su familia, despertó a su generación para que creyeran en Dios. No estaban todos de acuerdo al principio. Ella sola anduvo en los propósitos de Dios, escondiendo a los espías, pero ella tenía la fe que su familia fuera salva, que su generación fuera salva, y Dios concedió ese deseo, ese propósito en el corazón de Rahab, y el Señor la salvó con toda su familia. Hermanos, hay un nombre que yo quiero agregar aquí. Y lo hago desde el enfoque bíblico porque en el versículo número 20, tal pareciera que nosotros queremos presumir a nuestra generación. Como que a veces queremos decir: si Dios quiere trato conmigo, aquí estoy yo. Pero a mis muchachos, que Dios los deje ser felices. Ellos necesitan disfrutar la vida. Yo ya estoy para servirle al Señor. Entonces que mis muchachos se desarrollen, que ellos hagan sus planes y desarrollen sus proyectos futuros. Tengamos cuidado, porque cuando leemos los versículos del 20 en adelante, dice Dios al pueblo de Israel: tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios suyo. La preocupación de Abraham fue que su familia conociera a Dios. Abraham le dice a su siervo: no quiero que mi hijo Isaac vuelva al mundo de donde yo salí. Júrame, por favor, siervo mío, que si yo faltare no permitirás que mi hijo vuelva al mundo de donde Dios me trajo, a la cantera de donde Dios me cortó. No lo permitas. Ni quiero siquiera pensar que mi hijo por una esposa tenga que volver a ese mundo.
y que lo haga por amor, entre comillas. Yo necesito que mi hijo se mantenga en el lugar donde Dios me ha plantado, en el lugar donde Dios me quiere tener. No quiero que mi hijo vuelva al lugar de donde Dios me sacó. Hermanos, Rahab, pensando en su familia, está diciendo: vámonos todos, huyamos de Jericó, vayamos a la tierra de Dios, vayamos donde Dios nos quiera llevar. Y ella salió de Jericó. Debemos de ocuparnos de la generación, debemos de impactar a nuestra generación con los propósitos divinos. No le haces mal a tu hijo si lo acercas a los propósitos de Dios. Jamás ellos te darán malas cuentas si ellos se mantienen ocupados en los proyectos de Dios, en los propósitos de Dios, con la fe, con el llamado que Dios te ha hecho. Permite que la visión de Dios abrace a tus hijos, abrace a los tuyos. No te pongas solamente tú al frente. Y con ello me siento libre en decirlo y en declararlo. Jamás he buscado un espacio dentro de la iglesia y dentro de estos programas de las redes sociales para que el pastor Guillermo esté solo 1 hora hablando como merolico. He pedido involucrar a una generación joven que yo sé que ama a Dios, que sirve a Dios, que está entregada a Dios. He buscado integrarlos a ellos porque en el nombre del Señor yo quiero que esa generación se levante en el poder de Cristo. Y si Dios ya te ha hecho el llamado, entonces lo único que tienes que hacer es dejarte conducir por el Dios que te sostendrá también en el mañana. A veces queremos lo mejor para nuestros hijos, pero dice aquí la palabra, qué tremendo es cuando no dejamos que ellos se acerquen a Dios, cuando no dejamos que ellos estén en el corazón de Dios, y entonces terminan como antílope atrapados en la red, terminan como antílopes atrapados en las pasiones, atrapados en los vicios, atrapados en el desorden, atrapados en la inmoralidad, atrapados en la drogadicción. Y entonces nosotros decimos, ¿qué está pasando? ¿Por qué, Dios mío, te has olvidado de mis hijos? Y dice Dios, te pusiste entre medio y nunca dejaste que yo los tocara, nunca dejaste que yo los usara, nunca permitiste que yo los bendijera. Ese es el tiempo en el cual tenemos que recapacitar, amados míos, amigos. Nuestra generación necesita de Dios, necesita el toque de Dios, necesita la mano de Dios sobre sus vidas, necesita el poder de Dios derramándose sobre sus corazones. Abraham, en esa relación que tuvo con Dios, logró contagiar a su familia. Rahab lo hizo. Pero cuando yo en esta hora argumento en este punto número 3, sin duda alguna tengo que poner el ejemplo del apóstol Pedro cuando se habla de un antílope que está atrapado en la red, y lo pongo solo como ejemplo porque pudiera mencionar muchos más. El apóstol Pedro, un hombre con la unción del Espíritu Santo, un hombre evangelizador, un hombre evangelista, que creo muchos no hemos podido siquiera tomar parte de todo su ministerio, predicando la conversión de 5,000, la conversión de 3,000 almas para Cristo en un solo mensaje. Los enfermos eran sacados a la calle y con la sombra solo del apóstol Pedro eran sanados. Así lo relata la Biblia. Y pudiera yo mencionar otras características del ministerio del apóstol Pedro, y pudiéramos decir, wow, qué súper hombre, qué súper apóstol, qué súper evangelista. Pero sabes, con toda la unción,
con toda la fuerza y con toda la gracia que tenía el apóstol Pedro, un día estuvo atrapado en la cárcel como el antílope en la red, cadenas en las manos y en los pies. No era aquel hombre predicador, no era aquel hombre con unción, no era aquel hombre que hacía milagros. Pedro en la cárcel nos recuerda la naturaleza del hombre, la naturaleza de todos nosotros. Mientras Dios no mueve su mano, mientras Dios no abre su boca, mientras Dios no se acerca, mientras Dios no respalda, mientras Dios no usa, somos como Pedro en la cárcel, atados de pies y de manos. Estoy diciéndote que con toda la unción que tenía el apóstol no podía salir de allí. Pero cuando Dios decidió desde el cielo romper el silencio y envió a su ángel para abrir las puertas de aquella cárcel, y envió a su ángel para romper esas cadenas, para abrir esos grillos, llegó el ángel donde estaba Pedro y le dijo: despiértate, levántate. Eso representa el hombre sin la intervención de Dios, dormido, atado, imposibilitado. Pero cuando Dios decide moverse en el asunto, cuando Dios decide intervenir, entonces cambia la historia. El hombre más sencillo, Dios lo hace grande. El hombre más simple, Dios lo pone para su propósito en la gracia sublime. Cuando el hombre más apocado en palabras, Dios lo hace hablar. Cuando el hombre común, Dios lo hace extraordinario, es porque Dios ha tocado esa vida y la ha llamado para su propósito. Por lo tanto, hoy debo decirte que si en algún momento tú puedes decir: oh, mi hijo con su preparación saldrá adelante, oh, mi muchacho con la gracia que Dios tiene, con el ministerio que tiene, oh no, mira cómo el Señor, yo te quiero decir que ese muchacho sin el respaldo de Dios no es nada. Que ese ministerio sin el toque divino no es nada. Hoy debemos de despertar una generación que le crea a Dios, que vea a Dios. No queremos una generación que termine como antílopes en las redes, atados, atrapados e imposibilitados. Necesitamos una generación que sea libre con el poder de Cristo, con la bendición de Dios se multiplique, que lleve los propósitos de Dios en este tiempo. Y para ello, entonces, permítame hacer una conclusión después de haberme escuchado estos 22 minutos. Hermanos y amigos, así como Abraham fue sacado de Ur de los caldeos y Rahab fue sacada y cortada de Jericó, y como Pedro fue sacado de la cárcel, nosotros también, Dios nos ha libertado de este mundo. Los versículos 6 y 8 nos hablan de lo que le espera a este mundo. Alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos, que dice su Biblia, serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir, y de la misma manera perecerán sus moradores, pero mi salvación será para siempre, mi justicia no perecerá, dice el Señor. ¿Por qué Cristo ha decidido librarte de este mundo? Porque esto se pudrirá como el vestido viejo, y los habitantes de la tierra perecerán si no ponen su confianza en Cristo. El versículo número 8 dice: porque como a vestidura los comerá polilla, como a la lana los comerá,
pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de siglos. Aleluya. Dios ha querido librarte de este mundo porque este mundo va a la destrucción. Él te ha ofertado su salvación, te ha ofertado su justicia. Y Dios en esta hora quiere cumplir su propósito en ti. Dios no quiere vernos envueltos en los desechos, envejeciéndose, llenos de polilla o llenos de gusanos, lo que le espera a esta tierra. Dios tampoco quiere que sus juicios te toquen a ti. El versículo 22 y 23 son importantes en su análisis, pues dice la palabra: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo: he aquí he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más los beberás. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué hará el Señor? Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como tierra y como camino para que pasaran. Hermanos míos, Dios no quiere derramar su ira sobre sus hijos. Esa ira, esa copa que será derramada, por favor, debemos de comprender nosotros por la palabra. Debemos de entender que Dios quiere librarnos de toda destrucción. Dios quiere librarnos de toda angustia. Dios quiere librarnos de todo juicio. Y Él dice: no pondré más la copa de mi ira en tus manos, sino esa copa yo la he preparado para tus angustiadores. Yo no quiero que mis hijos pasen por estos juicios. Yo he preparado mi salvación, yo he preparado mis caminos, yo he preparado mi bendición, yo he preparado mi multiplicación para tu descendencia. Pero hoy Dios está diciendo: levántate, impacta a tu generación. Levántate como Abraham, como Rahab y como Pedro, cortados de algún lugar por la gracia y la misericordia de Dios, para que impactaran a su generación, para que bendijeran a su generación. Hoy, por la misericordia de Dios, muchos hemos sido salvos por la sangre preciosa de Cristo. Por la gracia de Dios hemos sido llamados y rescatados de un mundo de maldad. Pero ahora, hermanos míos, con toda esa bendición de Dios, debemos de prepararnos para impactar a los nuestros, para impactar a nuestra familia y para impactar a la generación que ahora nos acompaña. Ponte de pie en esta hora, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos han sido libertados? ¿Cuántos han sido llamados por el Señor? ¿Cuántos han sido sacados de la maldad y del pecado para vivir con Cristo, ahora para reinar con Cristo? Pues entonces dale gracias a Dios y dile: Señor, gracias por librarme de toda maldad. Y ahora usa mi vida para tu propósito. Yo quisiera pedir a mi hermano Juan, por favor. Oh, maravilloso es el Señor. Padre celestial, oramos en tu nombre, oramos en tu nombre, oramos en tu nombre. ¿Alguien puede darle gracias a Dios en esta hora? ¿Alguien puede darle gracias a Dios? Gracias, Señor, porque también a mí, así como a Abraham, como a Rahab y como a Pedro, me has libertado. Gracias, Dios. Gracias, mi Señor, gracias. Porque ahora mi vida te pertenece. Gracias, Dios, porque ahora estoy en tu propósito. Gracias, Dios. Pero también tenemos el desafío delante de nosotros. Usa a mi hermano. Usa, Señor, a mi hermano. Gracias. Gracias. Así como has usado, Señor, a Abraham, a Rahab y a Pedro. Así como has usado a Raúl, así como has usado, Señor, a tantos siervos hoy. Así como has usado, Padre, a cada familia. Señor, así como has usado a mis amigos del grupo de estudio Los Redimidos, para hablarle a sus compañeros, para testificarle a sus amigos. Así como has usado a tu pueblo en la iglesia del Gólgota, Señor.
y a través de ellos muchos han conocido de ti. Permítenos seguir, Señor, con tu ayuda, impactando nuestra generación, despertando nuestra generación. Todo aquel que va a la destrucción, ayúdanos con tu gracia a despertarlo, a que reflexione, a que medite. Oh, santo es el Señor. Él quiere usar tu vida para impactar multitudes. Él quiere usar tu vida para impactar tu familia. Y ahora, en el nombre del Señor, si nosotros somos inmerecedores de esa gracia, pues demos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Gracias, Jesús. A ti la gloria, la honra y la alabanza. Estoy más que seguro que hoy, papá que me está oyendo, mamá que me está oyendo, que hoy el líder que me está escuchando, el ministro que me está oyendo, yo sé que se preparará para despertar una generación que te conozca, que te sienta y que te reciba. En el nombre de Jesús. Amén. Todo lo que respire, alabe a Jehová. Una vez más nos deleitaremos con la banda juvenil, quienes entonarán la alabanza. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí.
Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toma mi mente, mi corazón, llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en Hemos llegado al final de este culto. Los invitamos a que compartan este video para que más personas conozcan del propósito de Dios que tienen en sus vidas. Gracias por acompañarnos hasta el final. Dios les bendiga.